Asuntos del Rey. Sabemos ahora que se han cumplido los 7 reinos y el octavo está resucitando y ahora mismo está reviviendo, y tomemos de estas profecías la fortaleza, dejemos atrás los miedos y comencemos a tener presente y atendamos como Daniel los asuntos del Rey, porque el Rey está a punto de venir y expulsar a la octava bestia, o sea el anticristo, y debemos estar listos para esa venida, y estemos preparados porque Él nos ama a todos, y debemos existir por la palabra del Espíritu vivente de nuestro Dios. Bien, como vimos, se desentrañó el tema de las bestias y la última de donde saldría el anticristo, y todo de los versos de la Biblia, nada tomado de dichos. Y espero que ahora se haya entendido el porqué de la historia del Imperio Otomano y el Califato. Ahora, como prometí, analizaremos la intervención de la Iglesia Apostólica Romana y lo que es considerado como actos tétricos y cargados de horrores en vida del hombre. La famosa Santa Inquisición. En 1998, el Papa Juan Pablo II, de manera inaudita, abrió los archivos del Vaticano, que guardaba por más de 200 años sobre la Inquisición, convocando la formación de un tribunal integrado por académicos e historiadores para esclarecer esta fase tormentosa de la Iglesia. Esta situación se transformó en un centro de amplias controversias entre distintos puntos de vista. Algunos creían que la Iglesia no era responsable de la mayoría de las persecuciones, otros opinaban que sí tenía responsabilidades. Y todo lo que habían hecho, no se podía decir que el Papa o cardenales jurisdiccionales desconocían lo que se hacía. Y la pregunta perturbadora fue cómo una institución como la Iglesia Católica se convirtió en el instrumento por medio del cual se destruyó miles de vidas humanas y sus descendientes durante casi 6 siglos. Pero estaba claro que hubo sistemas independientes en España, Francia, Portugal o Inglaterra, pero todas ellas tenían lineamientos dispuestos por el papado. Pero se notó que todos compartían el oscuro miedo a la herejía religiosa y dejar de vivir tan polutamente y gozando de los beneficios materiales que esta jerarquía les proporcionaba. En el año 1100 después de Cristo, en el corazón de la Edad Media, hacía tambalear a reyes y príncipes del territorio Sacro Imperio Romano, quienes creían que la religión instaurada por Constantino unos 600 años atrás era el camino de transformación social, la seguridad de la creencia de la vida después de la muerte, y trataban a todos los demás de herejes, palabra esta que en latín significa elección, ya que no compartían sus formas de pensar y usaban como hasta hoy del santo dogma cristiano, convirtiendo a la herejía en el siglo XII en una traición a Dios. Así, a pesar de todo, aparecieron los valdenses, un grupo itinerante de seguidores e interpretantes de Dios a su manera, transitaban por sur de Francia y norte de Italia viviendo apostólicamente pobres, viendo un cristianismo simple, y el Papa Lucio III emitió una bula papal que marcaba a este movimiento como herejes y los excomulgó, contemplándolos como una amenaza a la comunidad cristiana. Luego aparecen otros herejes más radicales, los cátaros, quienes veían a su fe como la única verdadera. Eran completamente hostiles a la fe romana, a la que consideraban perniciosa, y la acusaban de aprovechar cada vez más de su poder clerical. Además, resultaba una vergüenza para la Iglesia que existieran personas que pudieran vivir con la fe real de Cristo, mientras que los integrantes de la católica vivían como verdaderos príncipes. Esto motivó al Papa Inocencio III a promover una nueva Inquisición en el sur de Francia, que los príncipes persiguieran y eliminaran a los cátaros. El objetivo primario había fracasado, los cátaros seguían existiendo, pero el Papa Gregorio IX, en 1231, dispuso para que cumpliesen lo dispuesto, el nombramiento de muchos frailes inquisidores, y los mandó a tierras germanas y francesas. Los herejes fueron quemados en la hoguera. Fueron varios años de pura muerte hasta que el mismo Papa se dio cuenta que todo se le iba de las manos, y entonces se fijó en los dominicanos, porque creía que estos estaban capacitados para ser inquisidores. Lo mismo ocurrió con los templarios en Francia y en varias partes de Europa, porque el rey francés Felipe el Hermoso en 1307, estando en bancarrota, envidiaba las riquezas que tenían caballeros del Temple y los acusó de herejes. Por eso en los próximos 7 años, se persiguió, arrestó y quemó a miles de templarios. Lo mismo ocurrió con los templarios en Francia y en varias partes de Europa, porque el rey francés Felipe el Hermoso en 1307, estando en bancarrota, envidiaba las riquezas que tenían caballeros del Temple y los acusó de herejes. Por eso en los próximos 7 años, se persiguió, arrestó y quemó a miles de templarios.
En el 1390 en España llega la Inquisición en su más alto nivel, cargado de odio y malas interpretaciones y ambiciones del monarca atacando a los judíos allí radicados. Muchos optaron por marcharse y otros por renunciar a su religión de origen, convirtiéndose al catolicismo, y estos conversos ocuparon buenas posiciones económicas en España. Durante el tiempo del rey Fernando de Aragón nuevamente el Papa ordenó una nueva bula, pero el rey usando este sistema logró el anhelo de quedarse con las riquezas de los judíos y fueron miles de ellos muertos por la famosa Inquisición que duró casi 200 años, en donde además lo más importante era mantener todo en secreto, llegando al año 1492 donde casi 40.000 judíos abandonaron España. En otros casos eran enviados como esclavos a trabajar como remeros en los barcos españoles, y fue dispuesto por el rey Fernando para aprovechar a estas personas que están siendo castigadas por la Inquisición. Mientras la Inquisición española y portuguesa mantenía su estatus, aparece en Alemania Martín Lutero, quien abiertamente, este monje ve a la Iglesia del Vaticano en Roma como las bocas abiertas al pecado y emite 95 tratados que atentan contra el modo de vivir enriquecido del Papa y todos los integrantes de la Apostólica. Esto pronto se convertiría en una verdadera revolución religiosa que sacudió a toda Europa. Roma comenzaba a analizar de qué manera destruir al nuevo sistema protestante. Los siglos XVII y XVIII fueron momentos de las caídas de los sistemas inquisitorios. Lo mejor de todo es que se fueron, y nadie pagó legalmente por las vidas que destruyeron, nadie devolvió las riquezas robadas. Pasó como pasa hoy en día en el mundo, gobernantes y políticos corruptos enriquecidos que se van de los estados sin dar cuenta de nada, dejando millares de pobres y élites muy ricas. La segunda gran cuestión que introdujo y que persiste hasta hoy son los jesuitas, y de ellos escribo desarrollando a continuación. ¿Quiénes son los jesuitas? Esta secta religiosa fue organizada por el entonces Papa Pablo III, aprobando en 1540 la formación de esta logia negra que fue fundada por un individuo nefasto, llamado Ignacio de Loyola, quien comienza a conducir a partir del 1534 la llamada Compañía de Jesús. Su primera dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses 1521, cambió por completo de orientación. La lectura de libros piadosos durante su convalecencia le decidió a consagrarse a la religión. Ignacio de Loyola se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración en Montserrat y Manresa, donde empezó a elaborar el método ascético de los ejercicios espirituales 1522. Luego peregrinó a los santos lugares de Palestina 1523. De regreso a España comenzó a estudiar, ya con 33 años, y para poder afrontar mejor su proyecto de apostolado, en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y París. Las primeras actividades de San Ignacio de Loyola difundiendo el método de los ejercicios espirituales le hicieron sospechoso de heterodoxia. Asimilado a los alumbrados o a los seguidores de en Castilla, fue procesado. Se le prohibió la predicación 1524 y hubo de interrumpir sus estudios. Debemos recordar que el Papa iba a excomulgarlo por hereje, pero este le informó los planes que tenía y que sin lugar a dudas era beneficioso al Vaticano, y lo aceptó. En cambio, en París, 1528 a 34, donde se graduó como maestro en artes, aunque no terminó los estudios de teología, San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de 6 compañeros a los que comunicó sus ideas y con los que sembró el germen de la Compañía de Jesús, haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la cueva de Montmartre. Ante la imposibilidad de marchar a hacer vida religiosa en Palestina, por la guerra contra los turcos, se ofrecieron al Papa Pablo III, quien les ordenó sacerdotes 1537. En los años siguientes se dedicaron al apostolado, la enseñanza, el cuidado de enfermos y la definición de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, cuyos estatutos aprobó el Papa en 1540. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, fue elegido por unanimidad su primer general. La compañía reproducía la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero al servicio de la propagación de la fe católica, amenazada en Europa por las predicaciones que habían puesto en marcha. Las constituciones que Ignacio le dio en 1547 a 50 la configuraron como una orden moderna y pragmática, concebida racionalmente, disciplinada y ligada al Papa.
para el cual resultaría un instrumento de gran eficacia en la reconquista de la sociedad por la Iglesia en la época de la Contrarreforma católica. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos años de vida, la expansión de la compañía por Europa y América, con una fuerte presencia en la educación de la juventud y en el debate intelectual, en el apostolado y en la actividad misionera, destacando la labor en Asia de. Muerto Ignacio, le sucedió como general de los jesuitas su más estrecho colaborador, el castellano Diego Laínez. Fue canonizado en 1622 por Gregorio XV. Así vemos una breve recopilación histórica de este personaje que nos rigen hasta hoy y de ello iremos mostrando. Los jesuitas, en nuestros tiempos, influenciaron a la gente y comenzaron a levantar cortinas de humo, así se llama un prestigioso libro que leí y recomiendo que si pueden lo hagan, con esas cortinas. Empezamos a ver a la ramera del Apocalipsis bajo una lupa distinta, diferente. Ellos dicen al respecto es algo que sucederá en el futuro, o, eso sucedió hace mucho tiempo. Lo hicieron para confundir a los cristianos y enfriar corazones y desgraciadamente, hoy en día muchos lo creen. Lograron sus propósitos engañando al pueblo de Dios, y les aclaro que yo también fui uno de ellos, porque nuestra cuna es apostólica romana, por ello me permito opinar que todo fue orquestado para lograr la supremacía mundial mediante esta inmensa cortina de humo. Pero como dijo Jesús, la verdad te hará libre y para esto, el pueblo de Dios debe salir de la ignorancia, informarse y sobre todo leer los escritos de la Biblia. En ese libro leemos esta oración y que la practico a diario. En el nombre de Jesucristo atamos las fuerzas de las tinieblas que rodean a todo aquel que esté leyendo este libro, y pedimos que los ángeles de Dios los protejan contra los ataques de las fuerzas satánicas. Te pido que abras sus ojos espirituales y les dé sabiduría para que puedan comprender. En el nombre de Jesucristo, ato en el lector todo espíritu de crítica o justicia propia. Señor, ayúdanos a quebrantarnos delante de ti cuando acudimos en busca de ayuda. Y Señor, oramos para que por la lectura de este libro, muchas personas sean salvadas, que comience a arder el fuego en el corazón de los cristianos, que puedan percibir quién es su enemigo, que sepan cómo está trabajando Satanás y que sepan cómo combatirlo. En el nombre de Jesucristo pedimos tu ayuda para ganar la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Padre, abre los ojos y los oídos de los que están leyendo este libro. Tócalos y permite que se den cuenta de lo que sucederá en este mundo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu servicio. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces lo que nos queda es conocer a nuestro enemigo, así de manera tajante como buen general de nuestro espíritu sabremos qué estrategia usaremos para vencerles. Esta rama del Vaticano fue formada para atacar a todos los que ellos consideren protestantes, aun los que amen a Cristo, porque se creen ellos dueños de la verdad y lo que dice el Papa es ley divina y nadie se puede oponer. Absolutistas, malvados, que mataron a cuanto disidían de lo que ellos pregonaban como fe, sin tener en cuenta la simbología satánica que albergan en su seno. Esta compañía de Jesús es una fuerza casi miliar, que hoy contaría con más de 100.000 miembros en el mundo y que fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, quizás como una herramienta para eliminar las instituciones propias de cada estado. Los jesuitas intentan por todos los medios disponibles crear un mundo sinárquico, es el sistema en el que el poder es ejercido por una élite o corporación, podría ser de dos formas: 1. Gobierno constituido por varios príncipes, cada uno de los cuales administra una parte del Estado. 2. Influencia, generalmente decisiva, de un grupo de empresas comerciales o de personas poderosas en los asuntos políticos y económicos de un país. Y para ello, buscan el debilitamiento de los poderes soberanos de los estados nacionales, los cuales serán sustituidos por autoridades de un mundo globalizado como serían el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial y una oficina global destinada a la investigación y Consejo Mundial de Iglesias. Y todo aquel que se oponga terminará como Abraham Lincoln, John F. Kennedy o el Papa Juan Pablo I. Principal símbolo jesuita, existentes en todo el mundo esta orden de millares vestidos de sotanas negras, y ya no es creíble que ese color es por luto, puesto que, ni Pedro, Juan, Pablo o Jesús usaron esos colores.
Estos fueron los fundadores de los masones y luego los Illuminatis y un jesuita el organizador de la idea de un nuevo orden mundial. Este general fue quien usando a otro jesuita creó en 1776 la Orden Illuminatis. O sea, los controladores satánicos desde la oscuridad y la unificación económica del nuevo orden mundial, el ecumenismo llevado a cabo por el Vaticano uniendo a todas las religiones del planeta, aunque no lo creas, es facilitar el poderío del anticristo, o sea, quienes limpian dicho camino son las sociedades secretas, formando así el gobierno invisible de lo cual tienen total injerencia esta secta jesuita. Ejemplo de ello es la ONU, creada por esta secta en 1945 para controlar a nivel mundial la evolución de los caminos trazados para tal fin, y en donde asisten o se sientan todos los masones del planeta bajo las banderas que lo integran. Queda claro que el nuevo orden mundial armado por intrigas, muertes, desorden, guerras, gobiernos corruptos, será el sitio propicio para que el hijo del engañador se siente en el último imperio porque recibió esta bestia la autoridad del dragón, o sea Satanás, y estará en condiciones de manifestar cosas sobrenaturales, como levitar o hacer caer el eluvia de fuego, bien, y cómo lo están orquestando para que se siente en el trono del Señor. Comenzarían causando un colapso económico porque las élites banqueras están en condiciones de causarlo a nivel mundial. A las élites masónicas controlados por los Illuminatis jesuitas no les interesan sus hermanos, causar las pobrezas en el mundo. Seguidamente leeremos lo establecido en el Concilio de Trento, año 1545, en donde se maldijeron todas las doctrinas de las reformas, y los jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa, y la libertad de conciencia. Lo primero que tienen en mente, porque así tienen ordenado, es la formación de un gobierno único mundial, el cual, como ya dijimos, en cualquiera de las variaciones sinárquicas, y para ello deben eliminar la moneda como la conocemos transformándola en moneda virtual electrónica. De esta forma, tendrá dinero quien esté en capacidad de poder cobrarlo, y por esta simple razón será necesario que se implante un chip, que no tan solo servirá para cobrar, sino que registrará historia clínica de enfermedades. Lógicamente todo ello bajo la identidad de cada uno de los implantados. Sería como llevar tu carnet de manejo, identificación y tarjeta de crédito incorporado en tu cuerpo y fácilmente rastreable, y para lograr un óptimo control humano deberán reducir la población, lo cual lo podrán llevar a cabo a través de varias maneras. Como ya lo dijimos, un gran colapso económico, caídas y caos en las bolsas en valores, corridas, pérdidas de mucho dinero y todo a favor de las élites mundiales, lo que ocasionaría el incremento desmedido de pobres, caída del empleo, aumento de la inseguridad, desnutrición infantil e indigencia a valores jamás antes vistos, lo que motivará levantamiento callejeros, manifestaciones contra los dirigentes gubernamentales. Estos serán reprimidos por las autoridades mediante el uso de las fuerzas de seguridad, todo lo que eso significa. Todos los sistemas públicos del Estado serán privatizados. Quien tenga el chip, dinero y estén registrados podrán ser atendidos, y de los enfermos quirúrgicos que tengan dinero, morirán sin más remedio. Saldrán a las calles grupos armados mercenarios pagados por las élites, quienes serán adoctrinados para perseguir a las personas consideradas perniciosas para el sistema. Dicho de otra manera, los considerados que no participan o no colaboran con el nuevo orden mundial. Los políticos y banqueros que fracasaron serán juzgados y encarcelados en todo el mundo. Harán resaltar personajes rescatados de la clase oprimida para dar imágenes de personajes que luchan contra el sistema. Así disimularán con efectos democráticos ficticios de legalidad, transparencia fraudulenta y pagadas. Estarán en pleno funcionamiento institutos carcelarios, no tan solo en Estados Unidos, sino en todas las Américas, porque América será el lugar de alojamiento de los considerados marginales, como lo es la famosa Guantánamo actualmente. Además serán obligados a trabajar gratis para poder subsistir como simples esclavos del sistema. Seguidamente procurarán reducir la población mediante el uso de bacterias y plagas, lo que nuevamente requerirá el uso de microchips bajo el argumento de ir monitoreando la prevención de las plagas y enfermedades. Ya con microchips instalados y en pleno uso del dinero virtual, toda la información personal irá a un mega archivo con una inteligencia superior, quien será el sistema encargado de disponer qué es lícito y qué no, y quienes estarían actuando en desacuerdo y el tipo de sanciones que les correspondiesen.
Nuestro planeta libre se transformaría en una cárcel global, donde nadie sería dueño de sus derechos. Visto así tan fríamente parece una obra de ciencia ficción o algo tomado de un sueño. Luego, al haber tantas guerras menores en todo el planeta y cansada las élites del primer mundo de vender drogas, alimentos, medicamentos y armas en la oscuridad, dispondrán una nueva guerra mundial donde las manos de obras baratas y esclavas irán a pelear y morir por ideales casi desconocidos. Hasta que aparezca la paz salvadora, pero ya habrán caído muertos millones de seres humanos. Las élites seguirán usando a estos tipos de fanchotes para procurar su camino de libertinaje social y esclavizando al ser humano. Hemos descrito sintéticamente las metas de los Illuminatis jesuitas para establecer el nuevo orden mundial, bien siguiendo con este clan satánico. Recordemos que Loyola armó este ejército para eliminar todo lo que consideren protestante y contradictorio a los lineamientos del papado del Vaticano, y como no podía ser otra manera estuvieron empapados con las enseñanzas de los templarios, que sería de donde copiaron las estructuras masónicas y luego las Illuminatis, y vale decir que este nombre está puesto en honor al iluminador del alba, Satanás, y bajo esta premisa fueron los artífices de las matanzas realizadas en el nombre de Jesús, ya que estos tenían en sus títulos el nombre del Hijo de Dios, o sea, hablamos de la Santa Inquisición. La famosa Cruz de Malta. Y muchos perecieron en nombre del Papa, representante de Jesús en la tierra. Y con todo el daño que causaron no se pusieron a pensar que ya deben estar disfrutando del infierno cuando llegue el Salvador y se lleve a cabo el juicio, que no será presidido por falible hombre alguno. De solo ver los utensilios usados por estos seres usados por Satanás, se me revuelven los intestinos. Otro ejemplo fue la masacre de San Bartolomé el 22 de agosto de 1572. Como leemos acá, ¿qué más podríamos agregar a esta mentalidad sanguinaria? Y a continuación fragmentos del juramento que debe realizar un jesuita, y de verdad provoca asco, y pido perdón por esta palabra, pero creo que es la más simple y sana que se podría decir acá. No tienen principios morales, ni respeto por los demás, menos podrían llamarse Compañía de Jesús, falsos cristianos apostatas. Y para llegar al broche de oro en este tema, el famoso Papa Negro. Pero humildemente creo que no es tan solo por su vestidura negra, sino su alma negra. Si recordamos el juramento que hizo como los tantos otros jesuitas, y no lo nombraré por respeto a Jesús, ya que considero que él será nombrado en el juicio de Dios, mostrando su esencia y a quien realmente adora este enemigo de Dios. El Señor Libertad. Este señor escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi fue a Egipto en 1868 en búsqueda de la musa inspiradora, y allá observó muchas obras antiguas inmensas, y siguiendo el patrón de la diosa romana Libertad llevada en carruaje tirado por dos leones, donde como vemos aparece algo parecido a la Estatua de la Libertad, captó la idea y comenzó la construcción 10 años después. Según dicen que su escultor francés regaló la estatua de Miss Liberté, y que para construirla captó y copió el rostro de su madre y el cuerpo de su mujer amante, pero acá vemos claramente que la estatua tiene 7 rayos en su cabeza como ese sobrerrelieve de esa diosa, y que correspondería al sacerdote castrado. Y vaya si nos imaginamos a la madre de este escultor tan varonil, casi diríamos una cara con facciones de un bonito hombre según dicen. Como podemos apreciar, sería un hombre que vestía ropa de dama y con ese arreglo en su cabeza, que representan los 7 mares y los 7 continentes. En esta última foto vemos la obra célebre en pleno ensamblaje, y vaya que no tiene carita de señorita Libertad, más bien de señor Libertad. Durante 100 años el señor Libertad fue atacado y dañado varias veces, hasta hicieron estallar una bomba en su cabeza. Por eso, hoy en día es custodiada por la policía en botes patrullas. Y aunque parezca raro, Bartholdi tenía su mano derecha como Napoleón o como los masones cubiertas, o sea, este era francmasón, al igual que Eiffel, también francmasón, o sea que el señor Libertad tiene símbolos masónicos. Continuemos. Para saber qué era históricamente la Babilonia, debemos remontarnos mínimamente 4.000 años a.C. Fue una de las primeras civilizaciones reconocida inclusive en la Biblia, ya que el primer rey fue el Nimrod, descendiente de Noé. Su ubicación geográfica fue en la zona más fértil de Oriente Medio entre los ríos Tigris y Eufrates, llamada Mesopotamia, o sea la región entre dos ríos llamada la Media Luna fértil. Allí surgen las primeras ciudades Uruk y Ur. En estas ciudades se desarrolló para la historia por primera vez en la Tierra todo lo social, político y tecnológico, asociándolo a la vida civilizada.
naciendo la primera escritura y surgieron, como dije, los primeros reyes del mundo, y acá se inventó la rueda, el arado y el Estado como una forma de vida política. En el año 3000 a.C., las más o menos 30 ciudades ubicadas en la Mesopotamia apenas formaban un Estado porque cada una tenía su propio rey, sus dioses y propia zona destinada a campos de cultivos. Fue una época sembrada por el terror. Fue una época sembrada por el terror. Luego de su muerte el imperio siguió por otros 90 años, en el 2.197 AC, cayeron en las manos de una gente que venía de Persia, así se instala Hammurabi. Luego ya estabilizados llegaron los amoritas, quienes se adaptaron de todas las formas civilizada conocida y fueron estos los que fundaron 4 ciudades, entre ellas Babilonia. Así en 1.772 AC, subió el sexto rey de la Mesopotamia, Hammurabi, de origen amorita, que fue un muy buen soberano quien gobernó durante 43 años. Durante este tiempo extendió su imperio, pero instauró leyes para el pueblo e interpretó la justicia, y sus códigos eran muy detallados, aplicándose el dicho ojo por ojo. En el año 1.000 AC, Babilonia tenía un gran oponente al norte, los asirios, hasta que el rey asirio Sennacherib, año 704 a.C., ante la muerte de su hijo, atacó Babilonia, quemó la ciudad y destruyó edificios, arrasó los templos profanando sacrílegamente todo a su paso y maldijo la ciudad. En el 680 a.C., ante la muerte de este, sube al trono asirio Saradón, quien inmediatamente quiso remediar en Babilonia lo que su padre había causado. Así comenzó en 11 años a reconstruir Babilonia. En el año 669 a la muerte de este le sucede su hijo Asurbanipal y le deja un reino que se extiende desde Egipto hasta Persia. Este era muy erudito, sabía leer y escribir y mandó a recopilar todas las tablillas del imperio, y fueron más 20.000 objetos catalogados por los escribientes a su cargo, y fue la primera biblioteca del mundo. A la muerte de este rey se produce un gran caos, y en el año 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar comenzó a luchar por el trono de Babilonia. Y al obtener la victoria exigió el título de rey, y en el 626 a.C. inició la guerra contra los asirios. En 10 años dominó totalmente a los babilonios, y en 615 a.C., ayudado por los medos, y en un año tomaron el centro espiritual de Asiria, y en 612 a.C., Nínive se rindió. A la muerte de este, le sucedió su hijo Nabucodonosor II, quien al poco tiempo demostró ser un líder conquistador, y en 568 a.C. atacó Judea en Israel y luego convirtió a su ciudad en la capital, y sorprende renovando la puerta de Istar, todo un perfeccionista, constructor de los famosos jardines colgantes, y el principal dios del panteón babilónico fue Marduk, quien tenía como esposa a Tiamat. Sus construcciones daban la impresión de un imperio verde, vivo y floreciente, de lo cual presumía este rey. Murió en el 562 a.C. A la edad de 84 años. Durante ese reinado se desarrollaron el arte, la ciencia y la literatura babilónica. A su muerte se produce una gran revuelta, y en año 556 a.C. sube al poder Nibonides, que era plebeyo. Este pronto sería rechazado por el pueblo, porque ignoraba a Marduk en favor del dios de su madre Sin, dios de la luna. A todo ello Persia estaba fortaleciéndose militarmente. En el 559 a.C. llega al poder Ciro el Grande. En 539 a.C. atacó Babilonia, mató al hijo de Nibonides, Baltasar, y este lo hizo prisionero y ocupó sin gran problema este imperio. El emperador depuesto fue exiliado a Irán, donde le dieron un puesto en el gobierno, y en 537 a.C. permitió que 40.000 exiliados judíos regresaran a Palestina. De esta forma liberaba al pueblo hebreo de 60 años de esclavitud. En el 336 a.C., en el gobierno de Darío III, la incompetencia fue desgastando el imperio persa. Así en el año 331 a.C. aparece el Medo de 22 años, Alejandro Magno. Y luego de la lucha Alejandro tomó posesión de Babilonia. A sus 33 años murió el rey de una fiebre por causas desconocidas. Después de su muerte su imperio fue dividido en 4 a cargo de los generales que habían luchado a su lado. Pasaron 900 años Babilonia hasta el desarrollo del Islam. Casi en la época del rey Sennacherib, en el siglo VIII a.C., estaba naciendo el sexto imperio vivido por apóstol Juan en el momento de las revelaciones bíblicas del ángel de Dios.
Era el magnífico imperio romano a orillas del río Sena en Italia, fue uno de los más florecientes imperios del mundo. Sus orígenes nacen entre el mito y la leyenda, puesto que los gemelos Rómulo y Remo fueron tirados al río por su tío, que temía que los gemelos le arrebataran sus derechos sucesorios al trono, y fueron salvados por una loba la cual los amamantó. Para el 753 a.C., estos gemelos eran ya adultos, y fundaron una ciudad a la que llamaron Roma, y en una disputa familiar Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose en el único gobernante. Con el tiempo se fusionaron varios grupos étnicos, griegos, latinos, y dieron origen a una sola raza, los romanos, pero en varios años estas tribus familiares fueron gobernados por un nuevo gobierno tipo imperial. Eran los etruscos, que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. Y en 509 a.C., un grupo de aristócratas romanos derrocaron al gobierno etrusco y en su lugar establecieron el gobierno de la República Romana, gobernada por 2 cónsules que eran elegidos anualmente, y los senadores se encargaban de las leyes y las cuestiones urgentes del Estado y eran elegidos por el pueblo. Básicamente tenían 2 clases diferenciadas, los plebeyos y los patricios, y fue Cicerón quien se convirtió en uno de los eruditos de la ley romana, un gran orador y el abogado más buscado. Él llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, político, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto, Octavio, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Mapa Imperio Romano. Establecimiento del Imperio Romano. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 después de Cristo cerró el templo de Jano. La paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Augustos, Persona Grata, y por último César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo se preocupó del Senado y de las asambleas. Reformas en el aspecto político. El emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar en el Imperio Romano. El Senado le concedió todas las atribuciones. El Senado acataba las órdenes del emperador, se les gana o se les extermina, era lo que solía decir Augusto. El año 28 después de Cristo purgó a los indignos y se nombró príncipe del Senado. Para garantizar una eficaz administración, algunas provincias fueron cedidas a los senadores. A estas se les llamó provincias senatoriales. Las prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población. Organización política del Imperio Romano. Reformas en el aspecto social. La nobleza, como siempre, seguía teniendo el poder, pero no en lo político. La clase media había desaparecido. En cambio aumentó la clase plebeya, en su gran mayoría eran desocupados y se conformaban con las donaciones que les daba el gobierno, en dinero, cereales, agua, juegos y espectáculos públicos. Augusto se ganó la simpatía de los burgueses, dándoles cargos en el Senado, inspectores financieros, gobernadores de provincias menores y prefecturas. Los esclavos habían aumentado por las constantes conquistas. Se dedicaban a los servicios domésticos, la agricultura, la minería, las artesanías y las grandes construcciones. Reformas en el aspecto económico. El latifundio arruinó la agricultura, porque los campesinos sin tierras emigraron a Roma. Por este motivo se empezó a importar trigo.
La minería prosperó gracias a las provincias conquistadas, ricas en minerales y a la disponibilidad de gran cantidad de esclavos en los mercados. El comercio se intensificó con la construcción del puerto de Ostia, donde desembarcaban los productos de Occidente, y en el puerto de Pozzuoli para los productos de Oriente. Se importaban metales de España, ámbar, perfumes, especias, sedas y piedras preciosas del Extremo Oriente, etc. Durante el siglo de Augusto los romanos sobresalieron en poesía, historia, filosofía y oratoria. Tito Livio es considerado como el mejor historiador romano. Nació en Padua. Escribió su magistral obra titulada Historia de Roma, en la que narra los orígenes de Roma, los episodios y acciones de los personajes que determinaron los éxitos y fracasos de Roma. Publio Cornelio Tácito, historiador romano. Escribió historias y los anales, concibiendo la historia como una intriga política, Germania y comentarios sobre las guerras civiles. Plutarco era historiador y moralista griego, nacido en Queronea. Fue autor de Vidas paralelas, en las que hace un estudio magistral de la vida y obras de personajes ilustres de Grecia y Roma. En obras morales sintetiza los conocimientos de su época. En la filosofía los romanos no estuvieron a la altura de los griegos. La oratoria. Sobresalió en este campo el orador más grande de Roma. Son famosas sus dos siguientes obras, las Catilinarias, en la que acusó ante el Senado la conspiración de Catilina, que aspiraba al poder de Roma, y las Filípicas, la compuso siendo partidario de Octavio, para atacar y desacreditar a Antonio. Cuando Antonio se concilió con su rival, pidió la cabeza de Cicerón, que finalmente fue asesinado cuando intentaba huir. Los romanos fueron grandes constructores. Imitaron a los griegos en el empleo de columnas y capiteles. De los etruscos introdujeron el arco, la bóveda y la cúpula. Utilizaron materiales como la piedra, ladrillo y hormigón, mezcla de cascotes y cal. Con estos elementos los romanos construyeron edificios más elevados y armoniosos que los griegos, distinguiéndose por su tamaño y utilidad pública. Construyeron templos, anfiteatros y teatros, palacios, columnas conmemorativas, circos, foros o lugares de mercadeo, basílicas o locales donde se administraba justicia. Las termas o locales de entre los principales monumentos arquitectónicos de Roma sobresalieron. Los templos utilizaron las columnas corintio, con 2 hileras de hojas de achanto. Entre los principales templos tenemos el Panteón de Roma, destinado a todos los dioses, el Templo de Vesta de forma circular. Los anfiteatros y circos eran grandes recuentos circulares construidos para brindar espectáculos al pueblo. Los más importantes, el Coliseo romano con capacidad de albergar hasta 110.000 espectadores, el Circo de Máximo. Estos tenían el escenario de arena para la lucha de gladiadores y posteriormente el enfrentamiento de las fieras con los cristianos. Las graderías que alojaban al público estaban sostenidas por galerías abovedadas. El Coliseo de Roma tenía muros externos cubiertas por placas de mármol. Los termas eran un conjunto de edificios que tenían baños de agua caliente o fría, biblioteca, sala de reunión y conciertos. Las principales termas fueron la de Caracalla y la de Diocleciano en Roma. La religión romana. Los romanos tuvieron una religión semejante a la de los griegos, caracterizada por ser politeístas y antropomórficos. Sus dioses eran muchos y representaban fenómenos naturales como también actividades humanas. Se les representaban con figuras humanas. Los sacerdotes celebraban el culto a los dioses en nombre de la ciudad. A cada dios se le destinó un templo, con sacerdotes particulares. Sus principales dioses fueron Júpiter, dios del cielo y de los fenómenos celestes. Era considerado el más poderoso de todos. Marte, dios del ejército. Juno, dios de las puertas de la ciudad y de las viviendas. Juno, diosa protectora de las madres. Ceres, diosa de la cosecha. Diana, diosa de la naturaleza salvaje y de la caza. Minerva, diosa de la inteligencia y la técnica. Mercurio, dios del comercio. Venus, diosa de la belleza, fecundidad y del amor. Vulcano, dios del fuego, los metales y Neptuno, dios del mar. El culto privado.
Estaba destinado a los dioses familiares, administrados por los padres de familia en sus hogares. Los manes o almas de los antepasados, que velaban por la continuidad y prosperidad de sus descendientes. Los lares o dioses protectores del hogar. Los penates o genios que hacían posible el abastecimiento familiar. Caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente empezó su caída a partir del siglo III después de Cristo. Las causas fueron las crisis internas, combinadas con las invasiones de los bárbaros. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Causas internas: debilidad del gobierno romano. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. División del imperio. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos. Arcadio y Honorio, en el año 395 después de Cristo. Arcadio, el mayor, gobernó el imperio romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Honorio el Menor reinó en el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Mapa de la división del Imperio Romano. Causas externas: las invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo. Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores del campo y de la industria. Las principales invasiones. Procedentes de la región del Danubio. Ocuparon el sur de las Galia y la península ibérica, donde implantaron con su capital en Toledo. Empujados por los hunos, de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Tribus de las costas del Mar del Norte cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los álamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África, desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Los hunos atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila, llamado el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio, en la batalla de los campos cataláunicos a orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por medio siglo, se retiró a la región del Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios. Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los érulos, quien el 476 después de Cristo a la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. Y supuestamente a este imperio se estaría refiriendo el apóstol Juan en Patmos, y de donde procedería el hijo de Satanás.
Como verán, solo hice una semblanza histórica de los lugares geográficos donde se estaría sazonando el final de los días, donde se aplicara primeramente la cólera del anticristo y luego la cólera de Yahvé, o sea, de cualquier manera quedamos expuestos a las hazañas de los dioses, que están plagados de furia y virulencias en contra del hombre. Como oponerse a los oscuros, salir de la Matrix y alcanzar la evolución trascendental humana. Hoy debemos analizar nuestra existencia, porque sentimos que todo es posible y esto, gracias al despertar en año 2012, fecha en la que se inició un cambio galáxico, ocurriendo el final predicho por los mayas, en momentos justos, cuando se estaría abriendo una nueva era, con su puerta tridimensional, que nos permitiría el reencuentro con nuestro verdadero ser, del que somos dueño y tenemos y lo hemos abandonado, además la seguridad de que lo que sentimos podrá ser realidad mañana. Lógicamente debemos creer en nuestro despertar, despertar que no quieren los seres oscuros, que busquemos y utilicemos y el mundo puede ser lo que parece porque fue creado por nuestra mente y nuestros pensamientos. Creo que deberíamos escuchar la verdad de nuestro corazón y de esa forma nadie podría manipular lo que pensamos y lo peor es que nos estamos acostumbrando cada vez a la soledad. Al individualismo, como si esa fuera la regla para existir dentro de una perfección, algo así como un despertar y los oscuros no conocen el amor y desean que nosotros no lo desarrollemos. Estos seres que se aprovechan de nosotros han colaborado con algunos de nuestra especie para desarrollar tecnología inversa en el Área 51, a través de intercambios logrando sobrevivir hasta un gran cataclismo, construyendo un negro imperio de sus sueños y que estos gobiernan el planeta desde la oscuridad y con una agenda abultada y comprimida que es cumplida estrictamente para formar el nuevo orden mundial usando a estúpidos testaferros, pero como explicaré más adelante no tienen idea que también está marcada e iniciando su caída. La mayoría de los grupos religiosos no tienen idea y muchos no creen de lo que hablo, y la mayor parte del mundo no lo sabe, aunque se está presintiendo porque lo conocemos y está en nuestros corazones, aunque, por acción de los masones, Illuminatis y oscuros aprovechadores lo fuimos olvidando de generación en generación y es como que algo golpea en nuestras mentes y serían estos cambios terrestres basados en un cambio de vibración y concretamente hablo del ciclo de los 26.000 años, la rotación de nuestro Sol en la Vía Láctea, y lo bueno es que la ciencia poco a poco está comprendiendo, entonces debemos tratar de reiniciar nuestras memorias, como cuando en un infarto se aplica un choque eléctrico al corazón y resucitarlo. Todo comenzaría aproximadamente 14.000 años, en lo que fue la Atlántida y sobre lo dicho de esto tendrían descripciones y conocimiento los egipcios, los mayas, los hopis y otras tribus del África, y aún hoy estos descendientes tienen y guardan recuerdos ancestrales, es por eso que para esa época se habrían creado en Egipto las pirámides y casi 80.000 monumentos o edificios en todo el mundo, elevados desde la tierra poco a poco por las múltiples generaciones en esos pueblos para formar una red energética que mueve al planeta y de la cual estuvo en pleno conocimiento Nicolás Tesla. Este genio podríamos decir que debía ser callado por los líderes ocultos. Las élites nos han automatizado el pensamiento, llenándonos de esquemas el hemisferio cerebral izquierdo hacia un mundo materialista y consumista, mediante métodos de los distintos niveles de educación. El lado izquierdo tiene que ver con el pensamiento lógico, analítico, detalles, hechos, patrones, practicidad, ciencia, física y matemáticas, mientras que el hemisferio derecho tiene que ver con los sentimientos, la intuición, procesar las imágenes tridimensionales, recuerdos de rostros, tomas de riesgos, actividades artísticas, creatividad y filosofías. Entonces debemos lograr una combinación de fases, así lograremos despertar, pero no en la cama, sí despertar de conciencia. La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos, conscientes e inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. El motivo principal por el cual la ley de la atracción no funciona para ti, es porque no conoces realmente la manera de poder aplicarla con éxito, es porque es muy posible que aparte del documental El Secreto no hayas estudiado más esta ley, y me alegra que estés leyendo esto, pues se nota tu interés en estas cosas. La verdad es que del hecho de leer un libro, artículo, documento, ver un programa en televisión o en internet al hecho de estar aplicándolo exitosamente, hay un gran camino que no todos van a saber /diagonal poder transitar.
Se requiere esfuerzo, nadie dijo que iba a ser fácil, quizás así parecía. Lo cierto es que la ley de la atracción sin acción funciona en piloto automático. Debes tener en cuenta la siguiente fórmula. Creencias, pensamientos, sentimientos, acciones igual a resultados. Contamos con ciertas creencias en nuestra vida que se han forjado a través de los años y gracias a la influencia de nuestros familiares, amigos y cercanos. Nuestras creencias no son más que asunciones que damos por sentadas sin preguntarnos por qué, preprogramación mental ante estados o eventualidades que nos permiten pensar, reaccionar y actuar en consecuencia. Dichas creencias, al estar radicadas en nuestra mente inconsciente, es la que nos lleva a pensar como pensamos. Nuestros pensamientos entonces son creados en su mayoría por lo que venimos creando en nuestra mente como la realidad de nuestro mundo. Es eso en lo que creemos, lo que nos lleva a pensar como pensamos acerca del mundo, de las personas, de las situaciones, de lo bueno y de lo malo. Luego es fácil decir que lo que pensamos nos afecta directamente al punto de crear lo que sentimos. Nuestros sentimientos pueden describirse como diferentes estados emocionales en determinados instantes y bajo determinadas condiciones. Esto no sería posible si no tuviésemos un patrón de pensamiento, el cual nos lleva a sentirnos como nos sentimos por algo en particular. Si por ejemplo pensamos que nuestro amigo es un idiota, cuando lo vemos y estamos pensando en eso, nos vamos a sentir incómodos, reacios, y lo peor, actuaremos en consecuencia. Son nuestros pensamientos los que generan la manera como nos sentimos, lo queramos o no. Luego de sentirnos de alguna manera, actuamos en consecuencia. Si algo o alguien nos hace sentir bien, podemos permanecer más tiempo a su lado, actuar en consecuencia de ese sentimiento. Pero si una persona nos ofende y nos sentimos mal, tendemos a alejarnos, actuar. Es claro que la manera como nos sentimos determina nuestra forma de actuar, es por eso que los estudiantes de colegio que no se sienten motivados, actúan como actúan en su colegio muchas veces, y de ahí se pueden derivar diferentes problemas familiares por su falta de concentración, pereza, etc. Todo radica en cómo nos sintamos. Y finalmente, y como es obvio, lo que hacemos en este mundo nos lleva a lo que somos. Somos el resultado de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, de todas las decisiones que hemos tomado. Pero si lo ponemos en contraste, somos el resultado de lo que hemos hecho, acciones, que a su vez son el resultado de lo que hemos sentido, sentimientos, que a su vez son el resultado de lo que hemos pensado, pensamientos, y finalmente esto a su vez es el resultado de lo que hemos creído, creencias. Entonces, como ya es obvio, la solución para obtener mejores resultados con la ley de la atracción es modificar primero nuestras creencias y luego monitorear nuestros pensamientos, controlar nuestros sentimientos y planear nuestras acciones. Es casi imposible que sigas esta matemática del éxito y que no te funcione. En la línea anterior acabas de ver el secreto del éxito con la ley de la atracción, pero si te fijas bien, y si quitásemos el concepto de ley de atracción, igual funcionaría muy bien para todos. De eso se trata, de atraer a nuestra vida lo que es acorde con cómo pensamos. El problema realmente es que nuestra sociedad y nuestra genética nos programan para ser negativos. La verdad es que ser negativo no tiene ningún sentido. No es bueno ser negativos y lo sabemos. Pero una cosa es estar conscientes de que somos negativos y que debemos cambiar, y otra muy diferente es cambiarlo. Una cosa es estar conscientes de hay algo mal en nosotros, y otra muy diferente es luchar con nuestra programación radicada en nuestra mente desde hace tantos años. Se requiere astucia, audacia y persistencia, no es posible cambiar nuestra forma de pensar si no cambiamos nuestras creencias. Por ejemplo, muchos tienen la creencia de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe y que es sucio. Pues bien, ¿qué es un martillo? Un martillo puede servirme para romperle la cabeza a alguien. También puede servirme para construir cosas o para repararlas. El martillo es una herramienta. El dinero es una herramienta. Lo verdaderamente importante es qué es lo que hacemos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y si nuestras creencias se basan en que, por ejemplo, el dinero es malo, nuestros pensamientos estarán girando en torno a eso y constantemente veremos evidencias de que esto es cierto, y reforzaremos nuestra actitud con la manera como nos sentimos con respecto a ello. Finalmente creemos que el dinero es malo,
Lo pensamos y lo pensamos todo el tiempo, así sea inconscientemente, y nos sentimos muy mal por ello. ¿Crees que actuaríamos en consecuencia para conseguir dinero? ¿Crees que buscaríamos tener eso tan malo? Pues no. Ahora comprendes por qué te alejas realmente de lo que quieres. Es difícil que hagas afirmaciones tales como, soy rico o soy una persona que obtiene dinero fácilmente y lo conserva si tus pensamientos con respecto al dinero son de que el dinero corrompe, es malo y sucio. Pues como seres humanos, tendemos a alejarnos de lo que sea un peligro potencial. Estas afirmaciones no te servirán de nada, así las hagas todo el día, porque simplemente no te las vas a creer. Tal y como se mencionó en, todo consiste en realizar pequeños cambios a nuestra forma de hablar y decir las cosas. De verdad, es hora que te cuestiones, que te preguntes si lo estás haciendo bien. Ya estás muy grandecito, como para que no lo hayas hecho aún. Y la gente luego se sigue preguntando por qué no obtiene lo que desea. Si tan solo supieran que el secreto consiste en no dejar de aprender, la ley de atracción es una teoría de una fuerza natural que existe en el universo que determina que los iguales se atraen. Su comportamiento es algo similar a la de la ley de la gravedad, solo que esta ley incluye a las personas, las situaciones y los pensamientos. Lo que significa en términos de la experiencia humana, es que si una persona se concentra en pensamientos positivos o negativos, estos pensamientos procederán a crear resultados positivos o negativos en su vida. La ley de atracción responde al pensamiento y procede a manifestar las condiciones determinadas por ese pensamiento. El principio sobre el que reposa esta ley, es que todos los pensamientos humanos tienen una frecuencia o vibración y que la naturaleza siempre está respondiendo atrayendo pensamientos, personas o cosas de la misma frecuencia transmitida por el pensamiento inicial. En pocas palabras, si una persona pasa todo su tiempo temiendo a las deudas y pensando en la falta de dinero en su vida, el universo responderá a ese pensamiento creando situaciones y enviando personas o cosas iguales, lo que significará más deudas y más falta de dinero. Por el contrario, una persona que vive agradecida, alegre, cariñosa y con pensamientos de abundancia, transmitirá frecuencias que atraerán experiencias correspondientes a esa naturaleza. Ahora cierra los ojos e imagina como si tu mente fuese una hoja de papel en blanco o una página del Word vacía y nos preguntemos qué es lo que deseamos. Casi instantáneamente recibiremos en la cabeza una imagen de aquello que es lo principal que deseamos y luego al minuto una gama de pensamientos con todo lo que deseamos conseguir. Por ejemplo, primero, dinero, o sanidad, o un auto nuevo, y luego lo demás hasta que le pase un tren a un patrón laboral, a un vecino, etc. Todo en esos momentos tendrá un orden que es dado por cada uno de nosotros y eso no es puesto por la Matrix oculta, sino que nace de nuestro interior de ese super yo que quiere aflorar en esta nueva era. Como dije, aparecerán en órdenes, pero al minuto les faltará claridad y se entremezclarán y este sería el problema, nos impide visualizar y cabalmente no sabemos lo que queremos. Y la razón principal de la mayoría no seamos felices y estemos prisioneros y encadenados a lo que consideramos normal en nuestro devenir segundo a segundo. Lo que facilita las cosas a esos líderes oscuros porque seríamos el 0,0001% de 1.000 personas que saben lo que quieren y casi seguro que son agredidos por los congéneres por ser considerados raros y fuera de la manada humana. La falta de claridad, la insatisfacción y la depresión nos envuelven de pies a cabeza y a pesar que deseemos escapar nos resulta arriesgado y trabajoso salir y eso nos hace más infelices de lo que estábamos. Entonces tengan la seguridad de que si nuestras mentes no tienen pistas fijas y firmes no pueden ayudarnos y acá somos nosotros los que necesitamos ese shock eléctrico para resucitar. Dicho esto, reparemos primeramente cargados de energías positivas, nuestra página Word en blanco y hagamos nuestras listas de deseos, pero claros, sin ambigüedades. Por ejemplo, visualizar necesito cambiar mi auto y si dices bueno por cualquier nuevo, eso resulta genérico, pero si pensamos y nos centramos en que queremos este cambio del carro o auto, y si visualizamos por ejemplo esto, un gran Audi, con todos sus lujos y detalles, tipos de llantas, color de cristales y hasta color, eso sería una información detallada para la mente. Con estas imágenes creo que resulta menos ambiguo la petición, ¿verdad? Nuestro cerebro y mente reciben concretamente lo que quieren y como lo quieren. Otro ejemplo,
quiero tener una casa. A continuación veremos dos fotografías y ustedes dirán cuál de las dos prefieren. Sin lugar a dudas preferían la segunda opción, pues eso necesita nuestra mente solo una, así poder ayudar. Entonces debemos recordar que la mente actúa los 365 días del año, hasta cuando estamos dormidos, y recibiremos sí o sí lo que mantengamos en mente, bueno o malo, mejor si es lo bueno, peor si es el producto de nuestra envidia, miedos, etc. Como dije, ahora comienzas a poner en la página en blanco dos listas. A la izquierda empiezas a enumerar lo que necesitas y lo que te está causando daños, como enfermedades, deudas, malos trabajos, siempre cuidando de tener un orden, que es lo primero o lo más grave, y cuando terminas esta, vas a la lista de la derecha y escribes lo que deberías hacer para lograr las soluciones, y lo que tendrías que aplicar para lograr un buen desenlace de todos los problemas de la lista anterior. Te sentirás cansado, desvalido, solo, pero eso será por pocos días, porque si hacemos bien las tareas podrás observar que la ley de atracción comenzará a funcionar y varias personas procurarán tu presencia porque necesitarán unirse y ya no estarás solo o abandonado, y lo seguro es que haciendo bien y diario en muy poco tiempo también comenzarás a ver buenos resultados, en especial estarás más seguro y feliz contigo mismo. Entonces, hecho esto, relájate, infórmate de qué son las glándulas pituitarias, su utilidad, las hormonas que segrega y escucha la música ideal para lograr la activación de este tercer ojo, o llamado también el ojo de Dios. Y así vamos logrando las metas trazadas. Sé que será duro y con mucho trabajo mental y corporal, pero acá en este momento debemos recordar a Jesús. Dijo, esfuérzate que yo te ayudaré, o porque creen que nos dijo eso, y veo claramente que lo hizo para que logremos ser todo con Él y Dios en lo universal, y esto nos permitiría unirnos a lo ilimitado. Si tienes fe dirás córrete montaña y la montaña se correrá, eso también lo dijo Jesús. Con fe se logran los milagros. Convertirse con Cristo es convertirse a través del deseo en ese todo con Dios, y eso sería amarse y amar el todo, formando parte de la energía universal. Y logrando esta energía trascenderíamos elevándonos de la conciencia terrenal, nos iríamos más allá de la ilusión del tiempo como un signo propio de luz, y eso será observado, como ya lo dije, por los otros seres, y tu energía áurica será captada hasta por los animales. Pero en este momento es necesario pensar que no todo lo que pidamos se puede dar. Por ejemplo, un vendedor de armas en mercado negro está rogando obtener un mercado donde logre ganar $1.000 millones, pues eso significaría que resultarían al final miles de personas muertas, y lógicamente todo el mundo sería un perfecto caos. Sobre estas cuestiones se han escrito muchísimos libros, quizás muchos fueron leídos y luego ignorados porque resultaba vivir en una fantasía que era imposible concretar o realizar. Entonces debemos hacer todo aquello para lo cual estamos preparados y espiritualmente listos para cumplir. Desde la época de los filósofos griegos se conocía el secreto de la invocación y cada cosa que mencionemos, y acá toco un tema como lo veremos más adelante, el poder de la palabra, imagen del pensamiento de lo que deseamos. Ya estamos impulsando esa magia al universo, y ojo con invocar a otros seres, porque esa magia es oscura y siempre desde miles de años exigió trueques y sangre. Eso sería formar parte del ocultismo. Entonces simplemente debemos recordar que somos poderosos y creados a imagen y semejanza del Dios creador. El secreto es un tema que se ha leído mucho, y siempre para muchos es algo fantasioso e imposible de realizar. Yo en un principio también lo consideré de esa forma, pero con el tiempo y realizando algunos simples ejercicios y por escaso margen de tiempo, fui comprobando que es algo muy interesante, como comprobar los niveles de energías, alfa, gamma, delta. Y en esto también diré, tengan mucho cuidado en esas situaciones. Buda 2500 a.C. comenzaba sus escritos con una frase o aforismo: como todos los estados tienen sus orígenes en la mente, y la mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera, sigue las pezuñas del buey. Y el segundo dice: todos los estados tienen sus orígenes en la mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla y actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Buda no veneró a dioses, por el contrario, este siempre vio al hombre como un ser divino factible de mejoras y logros de perfección y exaltamientos, y debe crecer para alcanzar la meta universal de donde procedemos.
Como no podría ser de otra manera, los libros escritos y los conocimientos del secreto, fue ridiculizado por los grandes medios de comunicación y como resulta claro se hicieron películas que salpicarían el tema, mostrándolo como fantasías. Pero a través de experimentos repetidos de física cuántica, se constató que se puede modificar el resultado final, en el cual intervendría un elemento o factor desconocido que modificaba esos resultados y que se notó que ese factor era la mente del observador. La fuerza de la mente sumada a la fuerza de las emociones del corazón lograban modificar los resultados físicos y era la base fundamental del llamado secreto. Y tengo conocimiento de muchas personas que han logrado conseguir lo que necesitan y pusieron a trabajar la ley de atracción. Felizmente estamos empezando a entender y aprender sobre la energía de la vida, que es un sutil campo energético que sería como una malla que respondería a la inteligencia del ser humano, y para ello debemos sentir como si la petición ya hubiese sido respondida y es a través de esos sentimientos con los que estamos hablando con la energía magnífica de la creación universal. De esa manera logramos el permiso de respuesta sobre lo que sentimos en nuestro corazón. En 1990, según leí en el libro La ciencia de los milagros, que ustedes pueden encontrar en varios idiomas en YouTube, se realizaron 3 experimentos que nos mostraron que nuestro ADN forma parte de un todo. Haré una breve síntesis para decir que se encontró que en el primer experimento se sacó todo el aire de un recipiente de vidrio creando un vacío y se encontró los fotones ubicados en todas partes del recipiente. Con este resultado siguieron con la segunda parte del experimento, pusieron un poco de ADN humano dentro del tubo y encontraron lo que las civilizaciones antiguas habían dicho, que algo dentro de nosotros afecta al mundo que nos rodea. Al remover el ADN del tubo, no encontraron los fotones como antes, sino que mantenían la alineación que habían tenido cuando el ADN estaba dentro, y eso llevó a la pregunta del por qué, y se llamó el experimento fantasma del ADN. Porque el efecto permanecía en los fotones después de sacar el ADN, lo que indicaría que el ADN humano se habría estado comunicando con los fotones en definitiva de lo que está hecho nuestro mundo y se habría estado comunicando a través de un campo energético que no se conocía. El segundo experimento fue realizado por militares, tomaron pequeñas raspaduras de dentro la boca de un donante y lo pusieron en un dispositivo que podía ser medido en su comportamiento en un sitio del edificio, mientras que el donante del ADN fue puesto en otro sitio dentro de ese mismo edificio. Sometieron al donante bajo efectos de estimulación emocional, miedo, dolor, risa, furia, etc., que generasen respuestas emocionales genuinas en el donante y encontraron que cuando el donante tenía respuestas a los estímulos, el ADN tenía los mismos picos valles que los emocionales. Esto indicaría la existencia de la energía que se transmitiría entre la oficina donde se hallaba el donante y la oficina donde estaba el ADN vivo extraído de la boca del donante. Además demostró que no hubo retardo entre el momento que se generó la emoción y los mismos niveles alcanzados por el ADN, fue instantáneo. Este experimento estaba a 15 metros, pero luego se hicieron a casi 160 kilómetros y otro entre unos 650 kilómetros de distancia y pasó lo mismo, lo que abriría todo tipo de preguntas. De cómo ese ADN responde inmediatamente ajeno a las distancias, lo que mostraría que esa energía no local estaría en todas partes y tiempo. El tercer experimento, también a principios de los 90, fue realizado por un instituto pionero de estas investigaciones del corazón ubicada en el norte de California, que explora al corazón humano, en sus funciones generales y describieron que no solo es una bomba de sangre, sino que es el órgano que produce el más grande campo de fuerza de nuestro cuerpo y que ese campo electromagnético tiene un efecto de casi 2 metros más allá de nuestro cuerpo. Y para este tercer experimento aislaron ADN humano y pidieron a los donantes preparados que sintieran emociones claras, como amor, odio o rabia, y cuando estas personas sufrían los estímulos se midió la forma que el ADN respondía y encontraron que cuando sentían amor, aprecio, compasión o perdón el ADN estaba muy relajado. Y esta relajación mejoraría nuestras respuestas en el sistema inmunológico y en presencias de estímulos como odio, celos, rabia, ocurre lo contrario, el ADN se contrae. Lo que nos demostraría claramente que son las emociones las que establecen nuestros comportamientos y dictarían los temperamentos, los sentimientos. A medida que más leemos, vamos encontrando vestigios que desde varios miles de años, las civilizaciones antiguas nos iban dejando antecedentes para lograrlo y no solo dijeron que estamos conectados con el mundo,
sino que avanzáramos aplicándolos para lograr en nuestras vidas los logros de manera detallada, generando cambios en el mundo, o atraer sanidad en el cuerpo, paz y amor dentro de la familia. Y si más gente se une, estos principios generarán paz entre las naciones. Entonces debemos estar unidos, así potenciamos este pensamiento direccionado por el corazón y el amor. De esta forma desconocida y considerada brujería infrahumana, lograríamos lo que nuestros sentimientos agradecen. Ejemplo, quiero que llueva, pues ora al Dios universal no solicitando, sino agradeciendo, y tus sentimientos de gozo al ser mojados y caminar descalzos sobre agua y barro. Y es sorprendente los logros obtenidos, cuando hacemos las cosas bien, logrando la apertura de un canal de comunicación energético entre nosotros y nuestro Dios en el universo. Nosotros somos un envase, ya que el 85% de nosotros es agua, y si nos etiquetamos como envases tendríamos el efecto etiquetado. Y digo esto porque nosotros lo sentiríamos en el corazón y nuestra mente mandará la energía de lo etiquetado al universo, lo cual me permito opinar que debería ser nuestro secreto hasta haberlo alcanzado. ¿Y esto por qué? Porque las personas que nos rodean pueden influir en el secreto sobre nosotros, y jamás debemos usar esta energía sobre los otros, porque sería un tipo de esclavitud. Y recuerden que se cosecha lo que se siembra, y el convencimiento de lo obvio modifica la realidad. Entonces, si alguna persona carece de ello, podrían trabajar de manera negativa aún sin desearlo para que nosotros no logremos lo anhelado. Y esa basura, engaños, mentiras, envidias, que gira a nuestro alrededor, nos llegará con más fuerza, causando un consabido daño. El ser humano, si tiene una chispa divina, aunque lo pongan en dudas, tenemos algo que puede florecer y crecer. Recuerden que, como dije anteriormente y en otro librito, ellos nos esclavizan y en definitiva seríamos la granja humana, pero eso lo logran porque nosotros lo permitimos, nadie más que nosotros, porque dejamos que nos sometan. Y al decir que tenemos esa chispa divina, somos nosotros los que debemos explotarla y lograr que emita luz, lo cual es difícil, como ya lo he dicho, porque llevamos un gran mochila y está cargada desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida, y consiste en lo que no debemos hacer y siempre es no, y cuando llegamos a cierta edad, nos damos cuenta que ese no fue lo que nos impidió cumplir nuestros objetivos. Pero es el momento de ir dándonos cuenta que podemos cambiar eso con lo que fuimos creciendo, y si tenemos la capacidad de modificar la materia, significaría ir tirando las piedras de nuestras mochilas, tirando el peso que nos impedía desarrollarnos, aunque debamos partir de la nada, de cero, pero entendiendo que deseamos lograr nuestro cambio y que tenemos las herramientas para lograrlo. Y debemos comenzar a decir si puedo y saber que nuestros límites están en el universo, y esto dicho así, es el mensaje positivo del sí, y seguro que podrás conseguir lo deseado. El estrés que vivimos sería el resultado de nuestras actitudes, por eso debemos poner actitudes positivas para lograr manejar los cambios universales, y lo primero que debemos hacer es aceptar en lugar de resistir. Aceptar lo que es un hecho, lo fáctico, y al resistir aumentamos el estrés y le damos poder a aquello a lo que nos estamos resistiendo, y al aceptar estamos recuperando el poder, y en vez de resignarse, yo aprovecho aceptando las posibilidades de acción inmediata y de proyección al futuro. Ahí vemos la diferencia entre la aceptación y una ambición activa del cambio. Debemos aprovechar lo que esté en nuestras manos para hacer, porque eso sí controlaremos nosotros y obtendremos lo que necesitamos. Tu mente es omnipotente. Cualquier cosa en la que pienses intensamente terminará materializándose y llegándose a efectos. Ondas cerebrales o energías de la mente. Hagamos una analogía y pensemos en las energías ondas cerebrales como notas musicales, donde las ondas de baja frecuencia son como un ritmo de batería profundamente penetrante, mientras que las ondas cerebrales de frecuencia alta se parecen más a una flauta dulce con tono alto. Como en una bella sinfonía, las frecuencias altas y bajas se unen a través de la armonía. Las ondas cerebrales se producen por pulsos eléctricos sincronizados de las neuronas comunicándose entre sí, unión entre axón y dendritas, sinapsis. Los estudios científicos nos muestran que reflejan diferentes aspectos cuando ocurren en diferentes lugares del cerebro y cambian de acuerdo con lo que estamos haciendo, sintiendo o percibiendo. Cuando predominan las ondas cerebrales más lentas, podemos sentirnos cansados, lentos, perezosos o soñadores. En cambio, las frecuencias más altas son dominantes cuando nos sentimos conectados o en estado de alerta. La velocidad de las ondas cerebrales se mide en hercios, ciclos por segundo. Son consideradas como un espectro continuo de conciencia.
Están divididas en anchos de banda para describir sus funciones. Ondas Dauda. Son más lentas pero más fuertes, con baja frecuencia y profundamente penetrantes, 1 a 4 hercios, como los instrumentos de percusión. Surgen en la meditación profunda y en el descanso fisiológico sin sueños, suspenden la conciencia externa. Aquí se estimula el restablecimiento de la salud, por eso, el sueño reparador profundo es tan esencial para los procesos de curación. Onda Z. Ocurren en el sueño y son dominantes en la meditación profunda, 4 a 8 hercios. Es nuestra puerta de acceso al aprendizaje, la memoria y la intuición. En este estado de penumbra, nuestros sentidos se retiran del mundo externo y se enfocan en las señales que se originan desde adentro. Es donde guardamos nuestros secretos, miedos profundos y hasta pesadillas. Ondas alfa. Son de 8 a 12 hercios, nos ayudan a la coordinación mental, al aprendizaje, la calma y el estado de alerta. Se producen durante los pensamientos que fluyen en el silencio, así como en algunos estados meditativos. Alfa es el poder del presente, el aquí y ahora en estado contemplativo. Es un estado de reposo para el cerebro. Ondas beta. Con actividad rápida, 12 a 38 hercios, ocurren cuando estamos alertas, atentos, comprometidos con la resolución de problemas, cuando hacemos juicios. Influye en la toma de decisiones o la actividad mental enfocada. De manera que, dominan nuestro estado de vigilia, cuando la atención se dirige hacia las tareas cognitivas y al mundo exterior, pueden implicar un pensamiento altamente complejo, integra nuevas experiencias y puede contener alta emotividad o ansiedad. Ondas gamma. Son las más rápidas y de alta frecuencia, se relacionan con el procesamiento simultáneo de información en diferentes áreas del cerebro, van de 38 a 42 hercios. El cerebro presenta mucha actividad, generando estados de ansiedad y pánico, pero también ocurren cuando se encuentra en estados de amor universal y altruismo. Y ahora, como prometí, mi experiencia con el uso de las energías de la mente, en mis años de estudiante universitario, necesitaba tiempo, concentración, mantenerme despierto y todo porque trabajaba y cursaba diario. En esos momentos llegó a mis manos un libro de época, titulado El poder está en vos, dicho metafóricamente lo devoré, y puse en práctica inmediatamente con ejercicios mentales descriptos, en 2 meses de uso. Yo era otra persona más activo, inteligente, con solo leer recordaba el 80% de lo estudiado, y lógicamente si antes en 6 horas leía o estudiaba 5 páginas, ahora leía y recordaba 15. Lo que motivó que le dedicara más tiempo a estos ejercicios, era algo vicioso. Me acostaba a descansar y dormía pensando en los ejercicios mentales para ir subiendo de energías, obtener mayores logros. Ahora solo eran 3 a 4 minutos de concentración, cuando antes 1 hora lo mínimo. Para que tengan una idea del por qué era vicioso, yo prestaba atención a la explicación de un docente y era como si ya lo hubiera leído, y quedaba guardado como si yo fuera una carpeta de Word. Bien, todo esto lo hacía solo, sin la intervención de alguien conocedor del tema, y me resulta súper fácil. Una noche a las 23 horas, termino de estudiar y voy a mi lugar de meditación sentado en una manta en el piso del comedor y comencé como siempre lo hacía, en no sé qué espacio de tiempo. Comienzo a sentir mi cuerpo sin peso y elevándome por no sé dónde, pero todo en mí era distinto y muy raro, jamás había sentido esas sensaciones, y como yo quería seguir conociendo continué con el ejercicio. Oh, sorpresa, comenzaron a dar vueltas en mi alrededor y muy frío, unas sombras negras oscuras que hablaban, lo que yo no entendía, y a reír con ese sonido de maldad, me aterró lo desconocido y dio mucho miedo. Me desconcentré y sentí mi cuerpo más pesado y cayendo hacia la nada, y qué decir, sobre mis piernas cruzadas sentí caer el mundo, me dolió hasta mis pestañas, no podía moverme y casi imposible respirar. Miré la hora y era la 1 de la mañana y yo procurando moverme. Como pude, casi arrastrándome subí a cama y procuré dormir, pero seguían esas imágenes dando vueltas en mi cabeza, no sé en qué momento me dormí, pero lo cierto es que, a las 8, aún no podía levantarme. Ese viernes falté al trabajo, a las clases de la universidad, no comuniqué nada, es más, no sabía qué argumentar para justificar mi falta. Ese día no almorcé, no podía concentrarme, porque a pesar de todo trataba de saber o al menos entender lo que había ocurrido.
Lo peor estaba por comenzar, ya viernes a la noche no podía conciliar sueño, y me sacó de la normalidad golpes en la ventana del dormitorio ubicado en el segundo piso, en la nada del edificio. Y eso también ya me dio más miedo. Traté de hablar por teléfono, fue imposible, no sabía a qué número comunicarme, como si jamás hubiera marcado, mente en blanco, lo peor, no saber qué me pasó o por qué estaba así. Otra noche de desvelo, como a las 11 llegaron a casa dos compañeros para saber si estaba bien. Porque les llamó la atención mi ausencia y al hacerlos pasar les comenté lo ocurrido, entonces uno dijo vamos te llevamos a la casa de tus padres, lo que acepté, me imagino que habrán dicho llevemos a este loco que lo cuiden. Allí pedí licencia médica en el trabajo, el médico que me asistió dispuso 5 días de reposo por estrés, mi padre quedó pensando en lo que le conté y por medio de sus amigos buscó personas que pudieran ayudarme. Ya siendo martes, llegó mi padre y dice, prepárate que una compañera me recomendó a un muchacho parapsicólogo de una ciudad cercana a la mía, tengo su domicilio y llegaremos preguntando, dice que es muy reconocido. Sin perder tiempo me preparé y salimos a ver a ese desconocido, que ahora por el tiempo no recuerdo su nombre. Tras tiempo de preguntas nos ubicaron su casa, allí llamamos a la puerta y nos atendió quien luego supe era la madre de este, pero lo más llamativo fue que al mismo tiempo salió este muchacho que habría tenido más o menos mi edad, quien dijo, mamá déjalo pasar lo estoy esperando y nos miramos con mi padre sorprendidos, saludos protocolares y dijo ven Juan pasa te esperaba, y yo pasé a esa habitación tipo oficina. Para resumir dijo, te esperaba porque te busqué acá en este medio hablé con colegas que me preguntaron si conocía al ser que dejó abierto un portal, y yo en silencio porque menos entendía y solo dije, explícame. Él respondió primero, contactémonos y te explico todo, estábamos frente a frente y me pidió que nos diéramos las manos y me dejé llevar relajándome, así lo hice y yo, en breve minutos mis manos quemaban como si yo tuviera una brasa encendida, quería soltar su mano, era imposible estaba como atado y sudaba como si caminara bajo el sol ardiente, porque en mi mente giraban esas mismas imágenes ya vividas en la noche del jueves. Por fin me soltó y yo sentí el alivio pero de forma general, sin dolores en las articulaciones sin pesos y con lo que diría cierta organización mental. Y dijo, bien Juan, sonriendo, vaya lugar donde te metiste, ya lo habías hecho antes, respondí que no, nunca, pues te aconsejo que no vuelvas a hacerlo y menos solo. Ahora te pregunto hace mucho tiempo que manejas tus energías mentales, dije no creo hace casi 3 meses que cayó en mis manos un libro y yo le di casi como un vicio, con logros inimaginativos a nivel memoria y concentración porque había logrado rapidez en memorizar, me miraba muy atento y luego me dijo, eso es lo malo de esos libros. Son profundos pero sus autores no previenen lo que puede ocurrir. Tú actuaste como una persona que hace años domina las energías y su mente, es lo que realmente me llama la atención. Tú sin darte cuenta abriste tu tercer ojo y te metiste en donde espiritualmente van los seres castigados, por decirlo de una forma y uno se metió en tu energía o energía. No lo entendiste, te dio miedo y caíste dejando abierto ese portal, lo que no se debe hacer jamás. Y yo con mi mente a 1000 por hora tratando de entender, Juan yo cerraré esa puerta, ya no te joderán más, y cuando quieras trabajar en eso búscame porque serías un buen socio, lo que motivó mi risa y la de él. Tendrás que cuidarte mucho, eres un ser de mucho poder y los envidiosos con su tiempo buscarán destruirte mediante accidentes o cosas así, recuerda amigo acá siempre estaré para vos. Verás que siempre tendrás encima los poderes mentales obtenidos, esos no se te irán jamás, porque la energía mental nos es propia y todos la tenemos, poco, normal o muy desarrollada como la tienes tú. Claro así fue, pero yo jamás volví a meterme en esos ejercicios tenía y tengo aún hoy mucho miedo. Pero sí puedo decirles que tienen sus energías mentales, y bien usadas nos ayudan en muchas cosas, y yo aún hoy leo o veo algún documento y queda grabado un resumen del 30% que me sirve para mi memoria. Son muchas las personas que fueron despegando de la Matrix, ejemplo. Jim Carrey, el otro actor inglés que pertenecía a MK Ultra. Hablamos de Russell Brand quien se distanció de la cantante Katy Perry. Al conocer a David Icke, quien fuera presentador de TV en fútbol, quien en esos momentos era una cara conocida en el mundo deportivo y televisivo y de la nada a su regreso a Inglaterra cambió su visión de lo que lo rodeaba y presentó una nueva perspectiva de la vida. Luego de un viaje a Perú, donde según él tuvo una experiencia transformadora, cuando un rayo de energía lo atravesó desde la cabeza a los pies.
Comenzó Ike a darse cuenta que entidades reptilianas, desde milenios gobernaban el mundo y tenían sus títeres en las monarquías, y para ello estudió las crónicas y hechos muy antiguos, y como siempre, el hombre que no cree es manipulado por estos seres oscuros, humillan y ridiculizan lo que escuchan, leen o simplemente, su ignorancia los llevan a creer que todo es fantasía y no tratan de averiguar por sí mismo lo que de verdad se diga o lo que escuchó o leyó. Pero notamos ahora, que la gente está cambiando y ya no son las muchedumbres inquisidoras que participaban en mitin público y mandaba a quemar en las hogueras. Por otra parte, existe una gran decepción en el sistema corrupto de la economía y política del mundo. Esto hace que cada vez más y más personas se acerquen y traten de entender la verdadera realidad que nos toca vivir. Y actores como Brandt despega y hablan reconociendo que somos manipulados por estos seres reptilianos para mantenernos alejados de nuestra evolución divina y así proseguir en la esclavitud, y nos insta a abandonar el consumismo, ver claramente la máscara hipócrita de los dirigentes sindicales y políticos corruptos y que nosotros también abandonemos nuestra forma de vida plagada de vicios. Para todo esto debemos reflexionar y cuestionarnos todo aquello que nos han enseñado y lo damos por sentado, y seguramente hacer cada vez más seguido este cuestionamiento en silencio. Sin grandes berrinches traerá aparejada gran ira de parte de las élites y esto claro está, motivará que pretendan recuperar de cualquier modo lo que haya y se vayan perdiendo. Los signos dejados por Jesús en las profecías bíblicas para la última generación de cristianos no son por casualidad. Él sabía que nuestra mente es un gran motor que debemos mantener en óptimas condiciones de uso. Pues ahora para concluir con este humilde resumen expondré que existe la posibilidad del enfrentamiento final entre los dioses. Si bien es cierto que en la comunidad científica han descubierto que hay personas que están mostrando más de 2 cadenas de ADN y que las élites las han callado, todo claro por las razones obvias. Porque de solo imaginar que esto modificaría lo enseñado hasta hoy y una situación tal, le ocasionarían a estos seres la pérdida de control sobre su granja humana alimentaria. Esta cuestión aceptarla o hacerla pública, resultaría reconocer los múltiples errores producidos por la ciencia sobre la realidad sobre los hombres, rompería todo el sistema. Sería un fenómeno que crece a nivel mundial creciendo varias cadenas con la tendencia a llegar a 12 cadenas de ADN, y que estarían en un proceso imparable, pero aún no se encontraron el origen o causas de esta mutación. Para muchos estudiosos, esto se estaría produciendo debido a los cambios en las alineaciones universales galácticas y que la Tierra habría comenzado a recibir ondas energéticas desconocidas para el hombre, pero no ignoradas por los seres oscuros. Existe una doctora de apellido Fox, que reconoce haber estudiado a 3 niños que poseen 3 cadenas, de los que dice textualmente, son niños especiales. Pueden mover objetos dentro de una habitación con solo concentrarse o llenar vasos con agua, al solo verlos, serían telepáticos, medio angélicos suprahumanos. Ella considera que la vibración de la Tierra esté subiendo. También los animales sufrirían estos cambios físicos y psíquicos, para ajustarse ellos también a los cambios terrestres y nosotros iríamos sufriendo trastornos como mareos y vértigos, alteraciones en la manera de oír, o sea modificaciones auditivas, palpitaciones de corazón sin razón aparente ni cuadro clínico que los produzcan, dolores de cabezas y migrañas, también se experimentarían alteraciones musculares, muchas ganas de dormir como si no bastaran las 8 horas usadas comúnmente, cuadros de pánicos y miedos ante los cambios que se van produciendo, notándose alteraciones crecientes a nivel global, que algo estaría modificando física, genética, sensitiva y psíquicamente al ser humano. Anton Park se ajustó en sus escritos a lo que fue encontrando entre su vida pasada y los escritos egipcios y sumerios, describiendo que el hombre original era superior al hombre actual, como lo vimos y comprobamos sin dudas en los siglos que vivían los seres primogénitos, 930 años Adán o casi 1000 años Matusalén. Park se acerca más fidedigno a lo que narran los textos sumerios, y en su libro El Génesis de Adán explica cómo todo parte del Bubi, efectuado por los Kingus y los Caliptus creadores o ensambladores de vida universal, 2 razas que andaban por el planeta antes de los Anunnaki, los famosos Elohim de la creación, los que verdaderamente crearon al Namblus, casi perfecto y con gran calidad, que reunían todas las mejores cualidades de los creadores. Sobre esto la ciencia oficial prefiere ignorar y no opinar sobre los mismos. Lo más raro es el valor que se le da al oro. Existiendo naturalmente otros metales, siempre se buscó este metal, los que nos llevaría a pensar que este bien
posee otros beneficios distintos a lo meramente de atuendos externos para embellecernos como parte de investiduras brillantes. Lo cierto es que hoy en día el oro está siendo valorado como en la antigüedad. Y lo extraño es que están desapareciendo reservas de oro en el mundo, a pesar que existen hoy grandes extracciones de este mineral. Cierto está, que antes de desaparecer de la vista del hombre, estos dioses se encargaron de dejar a sus esbirros para que mantengan controlados a los proveedores de alimentos energéticos, o sea a nosotros los integrantes de la granja alimentaria, y estos serían los integrantes reales, sangres azules, y manda más como lo son las élites oscuras. El hecho sería que el ser humano es el resultado importante genéticamente hablando, para muchos seres universales. Estaríamos siendo exportados a otros lugares planetarios para continuar integrando granjas extraplanetarias a disposición de estos seres. Sé que suena fantasía pura, pero el tiempo irá mostrando las verdades. Un ejemplo de ello sería que los nazis lograron llegar a lugares inimaginables usando tecnologías brindadas por seres superiores extraterrestres, avances que luego fueron usados por las potencias ganadoras del conflicto bélico y que hoy por hoy están ocultas al resto de los habitantes del planeta. O sea, están creando nuevas granjas y usando la energía escalar. Al ser los humanos el resultado de mezclas genéticas de múltiples especies, seríamos el patrimonio universal, y esto es lo trascendente, porque nos hace importantes, porque nuestro poder residiría en el hecho de ser partícipes de una gran capacidad de poder evolucionar sin límites imaginables, poniendo al ser humano en una especie imposible de eliminarse, y ellos lo saben y tratan de evitar por todos los medios posibles. Recordemos que nuestro reformador el dios Enki, aprovechando descuidos del Consejo Usungal, nos introdujo ADN de estos dioses destinados a alcanzar el máximo de la iluminación, cambios que no serán de un año para otro, porque serán necesarios ir procurando cambios paulatinos, llevados a cabo a conciencia planetaria, porque además son muchos los factores a tener en cuenta. Demostrado quedó que existen dos bandos o facciones de estos dioses Anunnaki, comandadas por Enlil y Enki, quienes llevaron a la humanidad por el camino que ellos consideraron a sus antojos, dos fuerzas enfrentadas entre sí. Todo indicaría que Enki nos creó usando genética de varias especies, pero obligado por el Consejo, que solo querían usarnos y asentarse en este planeta procedente de una guerra en el universo entre los draconianos. Enlil era un canciller guerrero que se presentó como un dios todopoderoso, único dios, y deseó siempre ser adorado como tal, el gran él. Por tanto, fue lógico el enfrentamiento entre ambos. Primeramente Enlil se presentó como Jabet ante Moisés, y a través de la Biblia se mostró como un dios terrible, amante de los sacrificios donde se derramara sangre, dolor y luego mediante el término castigo, la destrucción y muerte de pueblos enteros. En la Biblia leemos que Jabet envió una plaga sobre Israel en donde murieron 70.000 hombres, o quemar a las hijas de sacerdotes hebreos. Enki fue mostrado como demonio y antagonista del primero, pero fue el que detectó grandes valores en su creación, llegando las primeras grandes batallas en los cielos en donde participaron los ángeles caídos, tropas de rebelión, y la Iglesia Católica se encargó, como ya dije, a la demonizar a estos seres. Efectivamente estos dos seres siguen acá, en nuestro mundo, pero desencarnados, y al resultar Enlil el victorioso, sigue controlando a través de sus seres oscuros elegidos y dejados con escalas de orden para regir nuestras vidas. Debemos estar seguros que a su tiempo, habrá un enfrentamiento final entre estas dos bandas en la cual al final la luz acabará venciendo a la oscuridad. A través de los temas abordados, notemos que somos nosotros los seres creados para lograr la evolución programada, fuimos concebidos de tal manera que logremos encaminarnos ajustándonos a la alineación del cosmos. Lo que sin dudas es que con esta evolución provoquemos miedos a nuestros dioses y que paso a paso vamos consiguiendo, a pesar que se nos negaron los conocimientos ancestrales por medio de mentiras y ocultamientos, provocados por las religiones, y es por ello que abordé el tema de la intervención de la Iglesia jesuita en el mundo del nuevo orden, en nuestras vidas, y los logros que ellos obtuvieron en tal sentido para empañar las realidades, dentro de un verdadero oscurantismo. Por último, fue resaltar el innegable hecho que tenemos la facultad de usar nuestras energías mentales, las que guiadas y bien dirigidas nos abrirán las puertas para despegar y dejar atrás las cadenas impuestas desde nuestra creación. Solo basta con entender que no pertenecemos a este sistema o matrix diseñado previamente para que sigamos siendo esclavos por más generaciones. Habrá otra gran guerra previa a desastres considerados naturales, que en definitiva nos obligará a tomar la
Determinación necesaria para obtener el logro de los cambios útiles para la evolución definitiva como especie. Entonces, en este momento, solo puedo decir y repetir. Gracias, gracias, 1.000.000 de gracias. Esperando que lo escrito sea de vuestra ayuda interior. Seguir leyendo. También te gustarán. El Neko, Archie por Neconiquero. Fanfic. 4.6K 391-21. Hay un mundo aparte más allá de los conocidos como Country Humans. Hay un lugar en donde viven otros países. Los Country Necos ellos son como lo. Por Living la Vis, no ficción.